Historia 1. El resort olvidado. Nunca debí haber reservado esas vacaciones en el resort que encontré por internet a un precio ridículamente bajo. Todo comenzó cuando mi esposa Ana y yo decidimos tomar unas vacaciones de emergencia después de meses de estrés laboral. Necesitábamos escapar de la ciudad y encontrar un lugar donde pudiéramos descansar sin interrupciones. Navegando por páginas de ofertas de último minuto, encontré un resort llamado Paraíso Azul que ofrecía una semana completa por el precio de una noche en cualquier hotel decente. Las fotos mostraban playas prístinas, piscinas cristalinas y habitaciones lujosas que parecían salidas de una revista de turismo. El único detalle extraño era que no había reseñas de huéspedes anteriores, pero el representante de ventas, un hombre llamado Carlos con una voz extrañamente calmada, me aseguró que era porque el resort acababa de reabrir después de renovaciones extensas. El vuelo fue normal, pero cuando llegamos al aeropuerto de la isla, no había ningún transporte del resort esperándonos como habían prometido. Tuvimos que tomar un taxi desvencijado conducido por un hombre mayor que apenas hablaba y que nos miraba constantemente por el espejo retrovisor con una expresión preocupada. Durante el trayecto de 2 horas por carreteras cada vez más deterioradas, intenté llamar al resort para confirmar nuestra llegada, pero mi teléfono no tenía señal y el del taxi tampoco funcionaba. La vegetación se volvía más densa y silvestre conforme avanzábamos, y las pocas casas que veíamos estaban abandonadas con ventanas rotas y jardines invadidos por maleza que parecía crecer de forma antinatural. Cuando finalmente llegamos al resort, el taxi se fue tan rápido que levantó una nube de polvo y nos dejó parados frente a un edificio que definitivamente no coincidía con las fotos del sitio web. La pintura estaba descarapelada, las ventanas tenían grietas y la piscina que se veía en la distancia estaba llena de agua verdosa con hojas flotando en la superficie. En la recepción nos atendió una mujer joven llamada María que sonreía constantemente, pero sus ojos nunca parecían enfocar realmente en nosotros, como si estuviera mirando algo detrás de nuestros hombros todo el tiempo. Nos entregó las llaves de nuestra habitación en el 3er piso y nos explicó que el ascensor no funcionaba debido a las renovaciones, pero que las escaleras eran perfectamente seguras aunque crujieran un poco. Nuestra habitación tenía una cama con sábanas que olían a humedad, un televisor que solo mostraba estática sin importar el canal que pusiéramos, y un baño donde el agua salía de color marrón claro durante los primeros minutos. Ana sugirió que nos fuéramos inmediatamente, pero yo insistí en quedarnos al menos una noche porque habíamos pagado por adelantado y el viaje de regreso sería complicado sin planificación. Esa primera noche comenzamos a escuchar sonidos extraños provenientes de las habitaciones vecinas, como si hubiera gente moviéndose muebles pesados o arrastrando objetos grandes por el suelo. Pero cuando salimos al pasillo para investigar, todas las puertas estaban cerradas y no se veía luz debajo de ninguna. El segundo día decidimos explorar las instalaciones del resort y descubrimos que éramos los únicos huéspedes visibles, aunque el personal insistía en que el hotel estaba completamente lleno y que los otros huéspedes simplemente preferían mantener privacidad durante sus vacaciones. La piscina principal estaba rodeada de sillas de playa vacías pero con toallas frescas colocadas en cada una, como si alguien las hubiera puesto recientemente esperando que llegaran personas que nunca aparecieron, y cuando me acerqué al agua pude ver formas oscuras moviéndose en el fondo que definitivamente no eran peces normales. El restaurante del resort servía comida que sabía extrañamente metálica y que nos dejaba con náuseas después de cada comida. El chef, un hombre corpulento llamado Roberto, siempre nos preguntaba si habíamos disfrutado nuestra comida con una sonrisa que mostraba dientes manchados de amarillo. Ana comenzó a tener pesadillas la tercera noche, despertaba gritando que había gente parada alrededor de nuestra cama observándola dormir, pero cuando encendía las luces no había nadie y las puertas seguían cerradas con llave desde dentro. Durante el día notamos que el personal nos seguía discretamente. Siempre había alguien limpiando cerca de donde estábamos o arreglando algo que no parecía necesitar reparación, y cuando intentábamos caminar hacia la salida del resort, María aparecía de la nada para sugerirnos actividades interiores o recordarnos que el clima estaba peligroso para salir. El cuarto día encontré un periódico viejo en el lobby que tenía fecha de 5 años atrás.
La primera página mostraba una foto de este mismo resort con un titular que decía que había sido cerrado permanentemente después de que desaparecieran varios huéspedes en circunstancias misteriosas. Pero cuando intenté mostrárselo a Ana, el periódico se había desvanecido de mis manos como si nunca hubiera existido. Esa noche decidimos escapar, empacamos silenciosamente nuestras maletas y esperamos hasta las 3 de la madrugada para salir de la habitación, pero cuando llegamos al lobby, todo el personal estaba esperándonos con esas sonrisas inquietantes. María nos preguntó si habíamos disfrutado nuestra estadía y si estábamos listos para la ceremonia de despedida especial que habían preparado para nosotros. Corrimos hacia la salida, pero las puertas estaban cerradas con candados que no habían estado ahí antes, las ventanas tenían barras de metal que tampoco recordaba haber visto, y cuando me di vuelta para enfrentar al personal, sus rostros habían cambiado completamente. Sus sonrisas se habían extendido más allá de lo humanamente posible y sus ojos se habían vuelto completamente negros. Ana gritó cuando Roberto apareció de la cocina cargando una bandeja de metal con instrumentos que definitivamente no eran para cocinar, y fue entonces cuando me di cuenta de que las formas oscuras que había visto en la piscina eran probablemente los restos de huéspedes anteriores que también habían encontrado ofertas demasiado buenas para ser verdad. Nunca salimos de ese resort, y ahora formamos parte del personal que recibe a nuevos huéspedes con sonrisas inquietantes, esperando pacientemente a que lleguen las siguientes víctimas que buscan vacaciones baratas en Internet. Historia 2. La cabaña en el bosque. Mi familia decidió alquilar una cabaña remota para desconectarnos completamente del mundo digital durante una semana, pero lo que encontramos en ese bosque cambió nuestras vidas para siempre. La idea surgió cuando mi hermana Laura se quejó de que nuestros hijos adolescentes, Miguel y Sofía, pasaban demasiado tiempo con sus teléfonos y necesitaban reconectar con la naturaleza y entre ellos como familia. Encontramos la cabaña a través de un anuncio clasificado en el periódico local. El propietario era un anciano llamado Don Eduardo que nos aseguró que el lugar era perfecto para una familia que buscara tranquilidad absoluta, sin cobertura de celular ni internet, rodeado de naturaleza pura y aire limpio. La cabaña estaba ubicada 3 horas en alto desde la ciudad más cercana, por un camino de tierra que se volvía cada vez más angosto y serpenteante conforme nos adentrábamos en el bosque. Los árboles eran tan altos y densos que bloqueaban la mayor parte de la luz solar incluso durante el mediodía. Cuando llegamos, la cabaña parecía exactamente como en las fotos que nos había mostrado Don Eduardo, construcción de madera sólida con una chimenea grande, una cocina rústica pero funcional, y 3 habitaciones con camas cómodas cubiertas con mantas de lana gruesa que olían a lavanda. Los primeros 2 días fueron perfectos. Los niños se quejaron inicialmente por la falta de internet, pero pronto comenzaron a explorar el bosque cercano, recolectando piedras interesantes y observando animales que nunca habían visto en la ciudad, mientras Laura y yo disfrutábamos del silencio y la paz que habíamos perdido en nuestras vidas urbanas ocupadas. Sin embargo, la tercera noche comenzamos a escuchar sonidos extraños provenientes del bosque, como si hubiera grupos grandes de personas caminando alrededor de la cabaña en círculos, pero cuando salíamos con linternas para investigar, no encontrábamos huellas humanas en la tierra suave, solo marcas extrañas que parecían demasiado grandes para ser de animales conocidos. Miguel fue el primero en notar que los sonidos tenían un patrón específico, como si fueran tambores distantes pero con un ritmo que no correspondía a ninguna música que hubiéramos escuchado antes. El sonido parecía venir de diferentes direcciones simultáneamente y creaba una sensación de desorientación que nos hacía sentir mareados cuando lo escuchábamos por periodos prolongados. Sofía comenzó a tener pesadillas vívidas donde soñaba que caminaba por el bosque siguiendo voces que la llamaban por su nombre. En sus sueños llegaba a un claro donde había personas vestidas con ropas antiguas que la invitaban a quedarse con ellos para siempre, y despertaba con arañazos en brazos y piernas que no recordaba haberse hecho. Durante el 4.º día decidimos explorar más profundamente el bosque para encontrar la fuente de los sonidos nocturnos. Caminamos durante horas siguiendo un sendero apenas visible que parecía haber sido usado recientemente por muchas personas. Encontramos restos de fogatas apagadas con cenizas que aún estaban tibias y huesos de animales dispuestos en patrones geométricos que definitivamente no eran naturales.
Laura encontró un collar de cuentas de madera colgando de una rama baja que tenía grabados símbolos que ninguno de nosotros pudo reconocer, pero cuando lo tocó sintió una descarga eléctrica que la hizo soltar el objeto inmediatamente. Y después de ese momento comenzó a actuar de manera extraña, hablando en susurros sobre voces que solo ella podía escuchar. Esa noche los sonidos fueron más intensos que nunca, pero ahora podíamos distinguir que definitivamente eran voces humanas cantando en un idioma que no reconocíamos. Las voces parecían estar cada vez más cerca de la cabaña y comenzamos a ver figuras moviéndose entre los árboles cuando mirábamos por las ventanas. Siluetas altas y delgadas que se movían de manera coordinada como si estuvieran realizando algún tipo de ritual. Miguel sugirió que deberíamos abandonar la cabaña inmediatamente y regresar a la ciudad, pero cuando intentamos subir al auto, descubrimos que alguien había vaciado el tanque de gasolina y cortado los cables de la batería. Además, las llantas habían sido perforadas con objetos punzantes que dejaron orificios perfectamente redondos. Laura insistía en que deberíamos caminar hacia el bosque para unirse a las voces que la llamaban. Sus ojos habían desarrollado una expresión vidriosa y vacía que me recordaba a las personas en estado de trance, y cuando intentamos detenerla físicamente, demostró una fuerza sobrehumana que nos permitió liberarse de nuestro agarre fácilmente. Durante la quinta noche, Sofía desapareció de su habitación sin hacer ruido. Buscamos por toda la cabaña y alrededor del perímetro inmediato, pero no encontramos rastros de ella, hasta que Miguel señaló luces tenues moviéndose profundamente en el bosque y voces que definitivamente incluían la de su hermana cantando junto con el coro misterioso. Laura había desaparecido también durante nuestra búsqueda de Sofía, y cuando Miguel y yo regresamos a la cabaña para planear nuestro próximo movimiento, encontramos una nota escrita en una caligrafía que no reconocí que decía que mi familia había encontrado su verdadero hogar en el bosque y que yo era bienvenido a unirme a ellos cuando estuviera listo para abandonar mi vida anterior. Los sonidos continuaron durante toda la noche, pero ahora podía distinguir claramente las voces de Laura y Sofía entre el coro. Cantaban palabras que parecían estar en el mismo idioma extraño que habíamos escuchado antes, y ocasionalmente gritaban mi nombre y el de Miguel invitándonos a caminar hacia el bosque para reunirnos con ellos en su nueva existencia. Miguel se negaba a abandonar la cabaña, insistiendo en que su madre y hermana volverían por la mañana una vez que terminara lo que él creía que era algún tipo de broma elaborada, pero yo sabía que algo sobrenatural había tomado control de mi familia y que la única manera de salvarlos era adentrarme en el bosque y enfrentar lo que fuera que viviera allí. La sexta noche caminé hacia el bosque siguiendo las voces familiares. Encontré un claro grande donde docenas de personas de diferentes edades vestidas con ropas de diferentes épocas históricas danzaban alrededor de una fogata masiva que ardía con llamas de colores que no deberían existir en la naturaleza. Laura y Sofía estaban entre los danzantes con expresiones de alegría absoluta que nunca les había visto antes. Sus movimientos eran perfectamente sincronizados con los de los extraños, como si hubieran estado practicando esa danza durante años. Una figura alta vestida con ropas hechas de corteza de árbol y hojas secas se acercó a mí y me explicó con una voz que sonaba como viento entre las ramas que el bosque había estado recolectando familias durante siglos para crear una comunidad eterna donde el tiempo no existía y la felicidad era permanente. Me ofreció la oportunidad de unirme voluntariamente o ser forzado a permanecer, como había pasado con muchos otros que habían rechazado la invitación inicial. Miguel apareció detrás de mí en ese momento. Había seguido mis huellas a través del bosque y ahora estaba parado junto a mí observando la escena imposible. La figura de corteza le extendió una mano hecha de ramas entrelazadas y le sonrió con una boca llena de hojas que se movían como si fueran dientes vivientes. Nunca regresamos a la cabaña esa noche, y ahora nuestros nombres aparecen en los reportes de personas desaparecidas que ocasionalmente investigan las autoridades locales, pero el bosque siempre se asegura de que los investigadores nunca encuentren nada más que una cabaña vacía y rastros que no llevan a ninguna parte, mientras nosotros continuamos danzando alrededor del fuego eterno esperando a que lleguen las próximas familias que buscan desconectarse del mundo moderno. Historia 3. El crucero de los condenados. Pensé que había ganado la lotería cuando recibí una llamada informándome que había ganado un crucero de lujo completamente gratis,
pero esa llamada fue el comienzo de la pesadilla más aterradora de mi vida. La mujer que me llamó se identificó como Patricia de la compañía Oceanic Dreams. Me explicó que mi nombre había sido seleccionado aleatoriamente de una base de datos de clientes potenciales y que había ganado una semana completa en uno de sus cruceros más exclusivos sin costo alguno. Lo único que necesitaba hacer era presentarme en el puerto con una identificación válida. Al principio pensé que era una estafa, pero Patricia me envió todos los documentos oficiales por correo electrónico, incluyendo mi boleto de embarque, itinerario completo y confirmación de cabina con vista al océano. Todo parecía completamente legítimo y cuando llamé a la compañía para verificar, confirmaron que efectivamente había ganado el premio. Mi esposa Elena se mostró escéptica desde el principio, argumentando que las cosas buenas nunca suceden sin razón y que deberíamos investigar más antes de aceptar. Pero yo estaba emocionado por la oportunidad de unas vacaciones gratuitas después de meses de trabajo intenso y problemas económicos que nos habían impedido tomar descansos. El día del embarque llegamos al puerto y efectivamente encontramos el barco El Trono Voyage, un crucero masivo y elegante con múltiples cubiertas, piscinas, restaurantes y todas las amenidades que habíamos visto en el folleto. La tripulación nos recibió con champán de bienvenida y nos escoltó a nuestra cabina, que era incluso más lujosa de lo que esperábamos. Durante los primeros 2 días todo fue perfecto, las comidas eran exquisitas, las actividades estaban bien organizadas, y los otros pasajeros parecían ser personas normales disfrutando de sus vacaciones. Elena comenzó a relajarse y admitió que tal vez había sido demasiado paranoica sobre toda la situación del premio gratuito. Sin embargo, el tercer día comencé a notar cosas extrañas. Primero me di cuenta de que no podía recordar haber visto a ningún pasajero subir o bajar del barco en los puertos que visitamos. Todos parecían contentos de permanecer a bordo incluso cuando teníamos tiempo libre para explorar las ciudades costeras interesantes. Luego noté que los mismos pasajeros aparecían en diferentes lugares del barco simultáneamente, como si hubiera múltiples versiones de cada persona. Una mujer mayor llamada Rosa que había conocido en el desayuno también estaba en la piscina al mismo tiempo, según pude ver desde mi balcón, y cuando mencioné esto a Elena, ella insistió en que debía estar confundido. Los empleados del crucero también comenzaron a comportarse de manera inquietante. Sus sonrisas nunca desaparecían sin importar la situación, y cuando les hacía preguntas directas sobre el itinerario o las escalas, me daban respuestas vagas que no correspondían con la información oficial que habíamos recibido antes del viaje. Elena empezó a quejarse de que no podía dormir bien porque escuchaba música y voces provenientes de los pasillos durante toda la noche, pero cuando salíamos a investigar, los corredores estaban vacíos y silenciosos con solo el sonido distante de los motores del barco. El cuarto día intenté usar mi teléfono para llamar a casa y verificar algunos detalles sobre nuestro viaje, pero descubrí que no había señal celular a pesar de que el capitán había anunciado que estaríamos cerca de la costa. Además, cuando pregunté en el centro de comunicaciones sobre internet o teléfonos satelitales, me dijeron que todos los sistemas de comunicación estaban temporalmente fuera de servicio por mantenimiento. Esa noche, durante la cena elegante, noté que la comida tenía un sabor metálico extraño y que después de comer me sentía desorientado y con náuseas. Elena también se sintió mal y decidimos regresar a nuestra cabina temprano, pero cuando caminamos por los pasillos nos perdimos completamente a pesar de que habíamos hecho el mismo recorrido durante varios días. Los pasillos parecían haberse reorganizado de alguna manera, con puertas que no recordábamos haber visto antes y números de cabina que no seguían ninguna secuencia lógica. Caminamos durante lo que parecieron horas antes de finalmente encontrar nuestra habitación, pero cuando abrimos la puerta con nuestra llave, el interior era completamente diferente, con muebles antiguos y fotografías en blanco y negro de personas que no reconocíamos. Elena comenzó a entrar en pánico, insistiendo en que deberíamos encontrar al capitán y exigir una explicación, pero cuando llegamos al puente de mando, encontramos que estaba vacío con solo los instrumentos de navegación funcionando automáticamente. Las cartas de navegación mostraban que estábamos en medio del océano en coordenadas que no correspondían con ninguna masa de tierra conocida. Durante la quinta noche, Elena desapareció de nuestra cabina mientras yo dormía,
Busqué por todo el barco, pero ningún miembro de la tripulación parecía preocupado por su ausencia. Todos me aseguraban que probablemente estaba disfrutando de las actividades nocturnas y que aparecería por la mañana. Cuando llegó el amanecer y Elena no había regresado, confronté directamente al capitán, un hombre alto y pálido llamado Rodrigo, que finalmente me explicó la verdadera naturaleza de nuestro viaje. Me dijo que el Echono Voyage no era un crucero ordinario, sino un barco que navegaba entre dimensiones recolectando almas perdidas para transportarlas a su destino final. Rodrigo me explicó que todos los pasajeros del barco habían muerto en diferentes momentos y lugares, pero habían sido seleccionados para este viaje especial porque tenían asuntos pendientes o negación sobre su propia muerte. El crucero les daba la oportunidad de experimentar una última semana de felicidad antes de aceptar su destino y cruzar al otro lado. Me mostró registros que indicaban que Elena y yo habíamos muerto en un accidente automovilístico camino al puerto. Nuestros cuerpos habían sido encontrados en el auto sumergido en un lago después de que nos saliéramos de la carretera durante una tormenta, pero nuestras almas habían sido rescatadas para este viaje final antes de la aceptación completa. Elena estaba en el salón principal participando en una ceremonia de despedida junto con otros pasajeros que habían llegado al final de su viaje de aceptación. Todos bailaban lentamente mientras una luz dorada los envolvía gradualmente hasta que desaparecían en partículas brillantes que se dispersaban como polvo de estrellas. Rodrigo me ofreció la opción de unirme inmediatamente a la ceremonia o permanecer en el barco hasta que estuviera emocionalmente preparado para dejar ir mi vida anterior. Me explicó que algunos pasajeros habían permanecido en el Echono Voyage durante décadas terrestres antes de estar listos para el paso final. Decidí quedarme porque no podía aceptar que mi vida había terminado. Me convertí en uno de los pasajeros permanentes que ayudan a recibir a las nuevas almas que llegan confundidas y asustadas. Les explico gentilmente que están en un hogar seguro y que tendrán tiempo para procesar su nueva realidad antes de tomar la decisión final. Elena me visita ocasionalmente desde el otro lado. Aparece como una figura translúcida que me sonríe y me dice que está en paz esperando a que yo esté listo para reunirme con ella. Pero por ahora continúo navegando en el Eternal Voyage ayudando a otras almas perdidas a encontrar su camino hacia la aceptación y la paz eterna, sabiendo que algún día tendré el valor de caminar hacia esa luz dorada y dejar atrás los recuerdos de mi vida mortal. Historia 4. La casa de playa maldita. Alquilé una casa de playa aislada para unas vacaciones familiares tranquilas, sin saber que estaba construida sobre un antiguo cementerio indígena que despertaría para reclamar lo que le pertenecía. La decisión de rentar la casa surgió cuando mi familia necesitaba urgentemente alejarse de la ciudad después de que mi padre falleciera en un accidente y todos necesitáramos tiempo para procesar el duelo en un ambiente pacífico lejos de las distracciones urbanas. Mi madre Carmen, mi hermano Luis, su esposa Ana y sus dos hijos pequeños, Pedro y Lucía, acordamos pasar 2 semanas juntos en una casa frente al mar que encontré en una agencia de bienes raíces especializada en propiedades vacacionales. La agente, una mujer llamada Teresa, fue muy insistente en que esta casa particular era perfecta para nuestras necesidades, ubicada en una playa privada a 2 horas de la ciudad más cercana, con suficientes habitaciones para toda la familia y una vista espectacular del océano desde todas las ventanas principales. El precio era sorprendentemente bajo para una propiedad tan grande y bien ubicada, pero Teresa explicó que los propietarios estaban ansiosos por alquilarla después de que hubiera permanecido vacía durante varios meses por razones que no especificó completamente. Cuando llegamos a la casa, quedamos impresionados por su tamaño y elegancia. Construcción de 2 pisos con grandes ventanales, una terraza amplia con vista al océano, y una decoración que combinaba elementos modernos con arte local que parecía representar escenas de la cultura indígena de la región. Los primeros días fueron exactamente lo que necesitábamos. Los niños jugaban en la playa construyendo castillos de arena y recolectando conchas, mientras los adultos nos relajábamos en la terraza disfrutando de comidas caseras y conversaciones que nos ayudaban a procesar la pérdida reciente de mi padre. Sin embargo, la tercera noche comenzamos a escuchar tambores distantes que parecían venir del océano.
Un ritmo constante y hipnótico que continuaba durante horas y que se intensificaba gradualmente hasta convertirse en algo casi ensordecedor, pero cuando salíamos a la playa para localizar el origen del sonido, todo quedaba en silencio absoluto. Pedro, que tenía 8 años, fue el primero en mencionar que veía personas caminando por la playa durante la noche, figuras que describía como vestidas con ropas antiguas hechas de plumas y pieles de animales, que caminaban en fila india desde el agua hasta desaparecer en la vegetación detrás de la casa. Inicialmente pensamos que eran pesadillas causadas por el cambio de ambiente, pero Lucía, que tenía 6 años, comenzó a describir exactamente las mismas figuras con detalles que una niña de su edad no debería conocer sobre vestimentas ceremoniales indígenas. Mi madre Carmen empezó a encontrar objetos extraños enterrados en el jardín cuando regaba las plantas ornamentales, pequeños huesos tallados con símbolos intrincados, piedras pulidas dispuestas en patrones geométricos, y fragmentos de cerámica que parecían muy antiguos y que definitivamente no eran decoraciones modernas. Ana comenzó a tener sueños vívidos donde caminaba por la casa, pero todas las habitaciones estaban llenas de personas que no reconocía, sentadas en círculos cantando en un idioma que no entendía pero que de alguna manera le resultaba familiar. Y cuando despertaba encontraba arena en sus pies a pesar de no haber salido de la casa durante la noche. Luis decidió investigar la historia de la propiedad y descubrió en la biblioteca del pueblo más cercano que la casa había sido construida sobre el sitio de un antiguo cementerio ceremonial de la tribu taína que había habitado la región durante siglos antes de la colonización. Los registros históricos indicaban que el cementerio había sido profanado durante la construcción de la casa sin realizar los rituales apropiados para trasladar o honrar a los espíritus enterrados allí. La cuarta noche los tambores se volvieron tan intensos que parecían venir del interior de la casa misma, como si los instrumentos estuvieran siendo tocados en las habitaciones de al lado, pero cuando revisábamos cada cuarto, no encontrábamos nada que pudiera producir esos sonidos. Las paredes vibraban ligeramente con el ritmo y sentíamos que el suelo se movía bajo nuestros pies como si estuviera respondiendo a una danza invisible. Los niños comenzaron a hablar en el mismo idioma extraño que Ana escuchaba en sus sueños, conversaciones completas durante el desayuno usando palabras que ninguno de nosotros había escuchado antes, pero cuando les preguntábamos qué estaban diciendo, nos miraban confundidos como si no recordaran haber hablado de manera diferente. Carmen encontró un diario escondido en el armario de su habitación escrito por una mujer llamada Isabella que había alquilado la casa 5 años antes. Las entradas describían experiencias casi idénticas a las nuestras, comenzando con tambores nocturnos y escalando hasta encuentros directos con figuras espectrales que la habían invitado a participar en ceremonias que prometían reunirla con seres queridos fallecidos. La última entrada del diario estaba escrita con una caligrafía cada vez más errática y decía que Isabella había decidido aceptar la invitación de los espíritus porque había encontrado paz al comunicarse con su esposo muerto. Pero las autoridades locales nunca encontraron su cuerpo y la casa había permanecido desocupada desde entonces. Durante la quinta noche, las figuras espectrales comenzaron a aparecer dentro de la casa, caminaban por los pasillos sin hacer ruido pero dejando huellas de arena húmeda en el suelo de madera, se reunían en la sala principal donde formaban círculos y realizaban movimientos que parecían ser parte de un ritual ancestral. Una figura que parecía ser el líder, un hombre alto con tocado de plumas y pinturas ceremoniales en el rostro, se dirigió directamente a mí y me habló en español con un acento que sonaba como ecos desde muy lejos. Me explicó que mi familia había sido llamada a esta casa porque el espíritu de mi padre necesitaba ser guiado apropiadamente al mundo de los ancestros a través de las ceremonias correctas. El líder espiritual me mostró visiones de mi padre atrapado en un estado de confusión entre los mundos de los vivos y los muertos porque no había recibido los rituales funerarios apropiados según las tradiciones ancestrales de la tierra donde ahora estábamos. Me ofreció la oportunidad de participar en una ceremonia que liberaría el alma de mi padre pero que requeriría que mi familia permaneciera en la casa como guardianes del cementerio sagrado. Carmen fue la primera en aceptar la propuesta porque dijo que había estado sintiendo la presencia de mi padre en la casa y que él le había comunicado en sueños que necesitaba nuestra ayuda para encontrar paz.
Los niños parecían completamente cómodos con los espíritus y comenzaron a participar naturalmente en los rituales nocturnos como si hubieran nacido conociendo esos movimientos y canciones. La ceremonia final duró 3 días completos, durante los cuales no comimos ni bebimos nada excepto una bebida ceremonial preparada con plantas locales que nos permitía ver y comunicarnos directamente con los espíritus de nuestros ancestros. Mi padre apareció como una figura luminosa que nos agradeció por ayudarlo a completar su transición y nos bendijo antes de desaparecer en una luz que se dispersó sobre el océano. Cuando terminó la ceremonia, nos dimos cuenta de que ya no podíamos abandonar la propiedad, no físicamente porque las puertas y ventanas funcionaban normalmente, sino porque habíamos sido elegidos como los nuevos guardianes del cementerio sagrado y nuestra presencia era necesaria para mantener el equilibrio entre el mundo de los vivos y los muertos. Los espíritus nos explicaron que cada familia que había vivido en la casa anteriormente había cumplido el mismo propósito durante generaciones, protegiendo el sitio sagrado y ayudando a las almas perdidas a encontrar su camino hacia el descanso eterno, y ahora era nuestro turno de continuar esa tradición ancestral. Teresa, la agente de bienes raíces, llegó 2 semanas después como había prometido para verificar que todo estuviera en orden, pero cuando le explicamos lo que había pasado, sonrió de una manera que nos hizo comprender que ella también era parte de este sistema, enviando familias apropiadas a la casa cuando los espíritus le comunicaban que necesitaban nuevos guardianes. Ahora vivimos permanentemente en la casa de playa, nuestras necesidades materiales son satisfechas de maneras misteriosas que no cuestionamos. Los niños crecen aprendiendo las tradiciones ancestrales junto con la educación moderna que los espíritus les proporcionan a través de sueños y visiones. Y nosotros ayudamos a otras familias que llegan buscando descanso pero que encuentran un propósito mucho más profundo. Mi padre visita regularmente desde el otro lado, ahora en paz y agradecido por nuestra decisión de quedarnos, nos guía en nuestras responsabilidades como guardianes y nos asegura que algún día, cuando llegue el momento apropiado, otra familia será llamada para continuar nuestro trabajo mientras nosotros nos unimos a él en el reino de los ancestros. Pero por ahora estamos contentos cumpliendo nuestro destino en esta casa de playa que resultó ser mucho más que unas simples vacaciones familiares.